Bueno, damas y caballeros, una de las primeras preguntas que me hacían aquí en el cuestionario era la siguiente, con respecto eh, a esta pregunta que es la 8, la 9 y la 10. ¿Listo? Entonces las íbamos desglosando de la siguiente manera. Yo debo tener en cuenta unos intervalos o intervalos, que son los siguientes. Entonces, estos 64 y más. ¿Listo? Entonces dice, atendiendo a la información, podemos decir que el promedio de personas accidentadas en el gráfico de accidentes totales es D. Yo debo evaluar cada uno de los límites. Entonces me dice que el primer límite es 15 y 24, límite superior y límite inferior. El otro es 25 y 44. El otro es 45 y 64. Y el otro es 65 y más. Yo pretendo establecer o pretendo decir que debo utilizar pues una amplitud que corresponda a cada uno de los intervalos. Entonces, de 25 a 44, de 25 a 44, de 25 a 44, a ver, hay 19. De 25 a 44 hay 19. De 45 a 64 también hay 19. Podríamos pensar que en la amplitud la podemos determinar más o menos como 65 más 19. Más 19 le vamos a dar el otro límite superior o podemos decirlo, inclusive lo podemos dejar ahí digamos que sea 84. Entonces vamos a colocar el límite que falta, 84. Hay una parte, hay una particularidad en estas tablas de datos y es el XY. Eso se llama marca de clase. Marca de clase. La marca de clase está orientada a que yo sumo los dos límites, el superior, el inferior y el superior, perdón, este es el inferior, este es el superior por lógica. Los sumo y los divido entre dos. Es decir, si yo sumo 15 más 24, 15 más 24, entonces 15 más 24 y lo divido entre 2, entonces 15 más 24, 15 más 24 igual, dividido entre 2, eso me da 19.5, ¿sí? Si yo hago la marca de clase del siguiente límite inferior y superior, es decir, 25 más 44, y lo divido entre 2, el resultado es 34.5. Si yo realizo el otro límite, 45 más 64, dividido entre 2, eso me da 54.5. Y si yo hago el otro límite, 65 más 84 dividido 2, me da 74.5. Esa es básicamente, o esas son básicamente las marcas de clase. Ahora, ¿cómo determino la frecuencia absoluta? ¿Sí? El gráfico me lo va a decir. Me dice que en el intervalo de 15 a 24, eh, eso equivale al 13%. Si estamos hablando en este estudio que son 100 personas, ¿sí? Ahí usted mira la gráfica.
Bien, perdón. Entonces yo sé que son 100 trabajadores, ¿cierto? Porque el enunciado me dice que en cierta empresa que cuenta con un total de 100 trabajadores entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces 100 personas, ¿sí? Entonces se supone que el 13% de 100 son 13 personas. Es decir, esa es mi frecuencia absoluta, ¿sí? De 25 a 44 equivale al 51%. Si estamos hablando de 100 personas, serán 51 personas. Estamos hablando de que el 33% está de 45 a 64. El 33% serían 33 personas. Y ojo que tenemos que hacer una sumatoria de 100. Con los porcentajes me daría 101. Yo puedo jugar a que sea en vez de 4, 3, pensando que tal vez lo redondearon las cantidades. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es mi frecuencia absoluta. Si yo quiero, esa es la frecuencia absoluta, recuerden, frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa acumulada generalmente arranca con el mismo valor de la frecuencia absoluta. Posterior a eso, debo sumar el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, de la mayúscula, con el segundo de la minúscula, es decir, 13 más 51. Es decir, este más el 51. Y posteriormente lo que me dé, lo debo sumar con el 33 para que me dé 97 y el 97 con el 3 para que me dé 100. Tenemos que jugar con los valores. La suma de las frecuencias absolutas siempre son iguales a la cantidad de datos, es decir, el 100. Esa sería como la tabla de datos que se generaría en este caso. Ahora, yo debo tener en cuenta y recordar que la fórmula del promedio para una tabla de datos agrupados, fíjese que aquí no me dan valores, me dan las frecuencias. ¿Cuánto porcentaje, cuántas personas sistemáticamente en ese ejercicio, pero no me dan los datos? Si yo tuviera los datos, pues sería más fácil de sacar ese promedio. Bien, pero yo debo tener en cuenta una fórmula que es, si yo quiero hallar la media aritmética o el promedio, debo tener en cuenta la sumatoria de XI multiplicado por FI dividido entre N. ¿Sí? Ahora, debo hacer una casilla donde esté FI, XI por FI. Y eso lo hago multiplicando el 19.5, ¿cierto? Por el 13 de la frecuencia absoluta, fíjense. XI por FI, 19.5 por 13 y Enter sería el resultado. Ahora, 34.5 por 51, 1759.5. El 54.5 por 33, 1798.5. Y el 74.5 por 3, 233. Ahora, yo debo hacer la sumatoria, vaya verificándolo tal vez en una calculadora en este caso. Es decir, que esto sería igual. La sumatoria del XI por el FI me daría 4035. Y eso lo voy a dividir entre N, entre mi total de datos. Recuerde que el estudio dice, o la pregunta dice que son 100 personas. Si yo divido entre 100, el promedio será 40.35. Bien, esa sería básicamente esa situación. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta lo siguiente. Si yo quiero hallar la mediana, esta mediana, ¿sí? Yo la puedo ejemplificar desde lo siguiente. Entonces, para que recuerden la fórmula, es así. La mediana, bueno, digamos que generalmente también la trabajan con la M y la E, ¿sí? Entonces me dice la M y la E. Entonces, la mediana
es igual al límite inferior más n dividido entre 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre frecuencia absoluta por la amplitud. Esa es la fórmula de la mediana para datos agrupados si no tenemos los datos. Si no tenemos los datos. Entonces yo voy a ir desglosando lo siguiente. Entonces, la mediana es igual al límite inferior, pero debo tener en cuenta lo siguiente. Yo debo buscar la mediana en la frecuencia relativa acumulada. Ahora, si yo digo el 50 está en el 13, no. En el 64, sí, claro que sí, ahí está el dato. Ahí está el dato. Entonces yo debo evaluar esa línea, esta línea, para hallar la mediana. Yo voy a evaluar esta línea. ¿Sí? Entonces, de ahí yo empiezo a verificar cuáles son los datos para mi mediana, para estos casos. Entonces digo, el límite inferior. Fíjese que en esa línea amarilla, el límite inferior marcado es 25. ¿Por qué? Porque aquí está el 50. ¿Sí? No está ni en el 13 ni en el 97, sino que en el 13 no está. En el siguiente grupo es donde está. Entonces el límite superior es el inferior, perdón, es el 25. Más, yo debo calcular n dividido entre 2. Si n es la cantidad de datos, dividido entre 2, o sea, 100 dividido entre 2 me da 50. Menos, dice aquí, la frecuencia relativa acumulada de ese renglón menos 1. Entonces, si la frecuencia relativa acumulada de ese renglón, yo la marco en 64, menos 1 no es 63, sino menos una posición, 13. Todo eso lo voy a dividir entre mi frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, mire la F minúscula, es 51. Y todo eso lo voy a multiplicar por la amplitud, que sería 19. Ahora, yo generalmente digo que se puede solucionar dejando el límite inferior, suma más 50 menos 13 dividido 51 serían 37 dividido 51, eso me da 0.72 algo. Y lo multiplico por la amplitud, que es 19. El orden de las operaciones me dice, haga primero la multiplicación, o sea, 0.72 por 19, y súmele el 25. Eso es igual a 38,68. Si lo redondeo, será mi mediana, será igual a 39. Entonces la mediana sería igual a 39. ¿Sí? Si hay algún otro caso parecido a este, pues así es que generalmente se pueden desglosar. Ahora, fíjese que aquí en la siguiente pregunta me está diciendo que halle la mediana, perdón, que halle la mediana, pero para el gráfico de accidentados en trayecto, o sea, de este. Debo hacer el mismo ejercicio con base en eso. Bien. Entonces, básicamente ahí lo vamos trabajando. ¿Listo? Esa sería básicamente la explicación de ese caso. En la sesión también me pedían que revisáramos, bueno, esta la hicimos, 39, la sumatoria. Bien, me pedían que hiciéramos este ejercicio, ¿sí?
este. Entonces yo me lo voy a llevar para allí, también para Excel. Para Excel, ¿listo? Bien, entonces me dice que, me dice, en una empresa se han tomado los datos de los accidentes que han sucedido a lo largo del año, destacando que cada 6 meses se reciben empleados nuevos. En la gráfica se muestra la cantidad de accidentes que suceden en cada mes. Les voy a proyectar ahí el gráfico, ¿sí? Entonces, este básicamente es más sencillo porque me está hablando de que la cuarta pregunta me pide un promedio. Entonces, recuerde que el promedio, estos son datos no agrupados porque digamos en teoría son poquitos. 600 más 200 más 300 más 400 más 100 más 500. Y todo eso lo debo dividir entre n, es decir, 6. Entonces, 600, vamos a ver si es así, ¿no? Más 200, más 300, más 400, más 100, más 500. Eso me da 2100. Entonces, la media aritmética es igual a 2100 dividido entre 6. Y eso me da 350. Perdón. 350 la media aritmética. Entonces, muy, muy, muy importante ese dato, que es 350 la media aritmética o promedio. ¿Listo? Ahora me dice, observando el gráfico de los accidentes, la desviación estándar de los 6 meses es igual a. Aquí en la charla no me daba, era porque yo lo estaba calculando con 2100 y no con 6. Entonces, la fórmula para la desviación estándar, perdón, yo voy a quitar esto. La fórmula para la desviación estándar yo le decía que era la siguiente en la clase. Entonces, la desviación estándar. Vamos a ver. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de x menos la media aritmética elevado al cuadrado, pero debo fijarme que esto es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Entonces, sumatoria de la raíz cuadrada, espere que me quedó como torcido eso. Sumatoria de la raíz cuadrada de x menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. N menos 1 debe ser. N menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Ojo a lo siguiente. Entonces, que yo voy a tomar cada uno de los valores, es decir, 600 menos, mire, entonces tome x, este x es el primer valor, 600, menos el promedio, la media aritmética, 350, elevado al cuadrado, más el siguiente, 200, 200 menos 350, elevado al cuadrado, más el otro valor, 300, entonces x menos la media aritmética, en todos los casos de la media aritmética, más 400 menos la media aritmética elevado al cuadrado más el otro valor 100 menos la media aritmética elevado al cuadrado más el último valor que es 500. El último valor que es 500. 500 menos 350 elevado al cuadrado. Y todo eso debería ser, como hay 6 meses, pues debería ser, si n es 6 meses, debería ser sobre 5, ¿no?
O bueno, generalmente aquí lo toman es como en una, lo están tomando, o pueda que lo tomen como, bueno, sí, puede ser como una muestra, tal vez, como una muestra. Bien. Entonces lo voy a dividir entre 6. Ahora, esto es igual. Esto aquí generalmente, bueno, le ponen una. Entonces, esto sería igual a 600 menos 350, 250. 250 elevado al cuadrado. Más 150 elevado al cuadrado. ¿De dónde sale el 250? De aquí. 600 menos 350. Ahora, 350, 350 menos 200. 150 elevado al cuadrado. Más 300 menos 350. Aquí me haría menos, ¿no? 300 menos 350 menos 50 elevado al cuadrado. Más 400 menos 350, 50 elevado al cuadrado. Más 100 menos 350 menos 250 elevado al cuadrado. Menos 250 elevado al cuadrado. Más 500 menos 350, 150 elevado al cuadrado. Y todo eso sobre 6. Ahora vamos a desglosar lo siguiente. 250 elevado al cuadrado, eso me da 62.500. Más menos 150 elevado al cuadrado, eso me da 22.500. Más menos 50 elevado al cuadrado, 2.500. Recuerde que un número negativo elevado a potencia par siempre da positivo. Por ende, este me daría 2.500 más, este me daría menos 250 elevado al cuadrado, serían 62.500 más 150 elevado al cuadrado, 22.500. Todo eso vuelve y juega dividido entre 6. Si yo sumo los valores que están arriba, 62.500 más 22.500 más 2.500 más 2.500 más 62.500 más 2.500, eso me da un total, voy a mirar acá a ver cómo me dio. Entonces, 62.500, 22.500, 2.500, 2.500, 62.500, 2.500. Vamos a ver cuánto nos da acá. Hay que hacer, lógicamente en esto hay que hacer muy bien las sumas, verificar cantidades, con el propósito de, a ver, es que me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, así. 6, 2.500 más 2.500 más 62.500 más 2.500. Bien. Verifiquemos. Entonces, vamos a verificar.
Bien, vamos a verificar entonces. Recuerden que esto es minucioso. Entonces, 600 menos 350. 250. Entonces vamos bien por ahí. Ahora, 200 menos 350. Menos 150. Ahí vamos. El tercero. 300 menos 350. Menos 50. Acá, 400 menos 350. 50. Ahí vamos. 100 menos 350. 250. Y 500 menos 350. 150. Y vamos. Ahí parece que vamos bien. Entonces, 250 elevado al cuadrado me da 62.500. Ahora, 150 elevado al cuadrado me da 22.500. 50 elevado al cuadrado, 2.500. Por ende, este también es 2.500. Ende, este es 62.500 y 2.500. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 62.500 más 22.500 más 2.500 más 2.500 más 62.500 más 2.500. Vamos a verificarlo acá. 62.500, 22.500, 2.500, 2.500, 62.500, 2.500. Si yo hago esa sumatoria, espero que me esté dando bien. Eso me da 155.000. 155.000. 155.000. Aquí podemos modificar, podemos tomar, bueno, aquí digamos que lo podemos tomar como pueda ser, como. Vamos a ver, voy a verificar acá una cosa. Desviación estándar. Podemos estar hablando que esta desviación ejemplificaría, vamos a ver por acá, ejemplificaría tal vez una población. Pensaría yo, vamos a ver.
Bien, estoy verificando acá. A ver cómo nos va. Ahí tenemos, ahí me ayudan a verificar los valores porque a mí me da 155.000 y cuando hicimos la clase daba 175.000. Voy a revisar si no me estoy comiendo algún valor. 600, 200, 300, 400, 100 y 500. Parece que no. Parece que no. Vamos a ver si estoy revisando acá los valores. Porque me crea una duda. Porque en clase nos daba diferente. Ujú, ujú, ujú. Entonces serían 600, 200, 300, 400, 100 y 500. Aquí esto es muy fácil. Entonces esto sería igual a este menos 350. 250. 350, ta, ta, ta. Y ahora le vamos a sacar el cuadrado. Recuerden que el cuadrado es como si yo multiplicara ese número potencia de este número, punto y coma 2, 6.250, 175.000. Vamos a ver dónde estaba el detalle. 62.500, 22.500, 2.500, 2.500, 60. Ah, claro que sí, ya vi dónde está el detalle. En el 150. Acá, faltaba era un 2. Acá falta un 2. Aquí. Entonces, 175.000 dividido 6. Porque estamos hablando de que puede ser es una población. Una población. Entonces, recuerden que n-1 es una, n-1, n-1 es una muestra. Pero pues aquí estamos hablando de toda la población, sería dividido entre n, es decir, 6 meses. Ok. Esto me da 175.000 sobre 6. Esto sería igual a 29.166
Pero recuerden que debo sacarle la raíz cuadrada. Bueno, esto da un poquito más, ¿no? Pero lo voy a redondear. 29.166. Y básicamente la desviación estándar de los últimos 6 meses, que era donde yo estaba haciendo la división por el total de datos, 170.7. Esa es la desviación estándar. Bien, no me daba, era porque lo estaba haciendo con 2100 y relativamente fíjese que era sobre 6 porque me sobre los 6 meses. Bien, creo que esas eran las dudas que teníamos en la charla y fíjese que hablamos tanto y no grabé. Entonces espero que ese Excel les ayude un poquito más de pronto con la estrategia de resolver estos ejercicios. ¿Listo? Entonces espero que sea productivo para ustedes esa parte que hice en Excel. ¿Listo? Esperemos que sí les sirva. Bien. Dentro de 8 días o el lunes próximo, pues nos veremos y revisaremos algunos otros temas que hay por ahí. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga, se cuidan mucho y ahí ya eh, establecimos otras situaciones. ¿Listo? Dios los bendiga, feliz noche.